Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén increíblemente bien porque hoy desenterramos un tema que estoy absolutamente seguro les va a dejar boquiabiertos y con la mandíbula desencajada. Han navegado por las corrientes de noticias recientes, han escrutado las fotos que parecen sacadas de un sueño épico, o se han sumergido en el torbellino de rumores que envuelven el esperado regreso de Sandokan. Sí, han leído bien. Nuestro indomable y legendario tigre de Malasia está rugiendo de nuevo, y esta vez, la máscara de la aventura y la audacia recae sobre los hombros de Can Yaman. Y ojo que esto va mucho más allá de la simple expectativa por una nueva serie. Estamos hablando de una metamorfosis, un cambio radical y absolutamente asombroso que ha experimentado Can Yaman para fundirse por completo con la piel de este icónico pirata. Si se están preguntando cómo diablos ha logrado esa presencia imponente, esa fuerza física que irradia en cada imagen, esa mirada que parece atravesar la pantalla, prepárense, porque hoy vamos a descorrer el velo y revelarles el secreto, la fórmula mágica detrás de esta transformación. Y antes de que se sumerjan en las profundidades de este análisis, un recordatorio vital para los recién llegados y un guiño a nuestros fieles seguidores: si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita, porque aquí siempre desenterramos el contenido más jugoso, el más fascinante y el que realmente les hará pensar. Visualicen esto por un instante, Sandokan. Una sola palabra es suficiente para evocar un universo de sensaciones: la brisa salada acariciando el rostro en cubierta, el crujir de las espadas en combate, la espesura impenetrable de junglas exóticas, el aroma del peligro y una masculinidad arrolladora que definió a toda una generación de héroes. Y ahora, este personaje, casi un mito, renace. No es un renacimiento cualquiera, sino que se materializa a través de Can Yaman, un actor que ya de por sí irradia un carisma arrollador y posee un físico que es un verdadero lienzo de dedicación. Sin embargo, la esencia de Sandokan es mucho más que una cara bonita o unos abdominales cincelados. Requiere poseer esa intangible aura de líder nato, esa mirada penetrante que con una sola ojeada puede intimidar hasta al más valiente y, al mismo tiempo, cautivar y seducir. Y si han mantenido el dedo en el pulso de las noticias y los avances, habrán notado que Can ha atravesado un proceso de transformación física y actoral que es, sinceramente, brutal. No se trata de un simple retoque estético, de una capa superficial de pintura, estamos hablando de una metamorfosis mucho más profunda, una alquimia que ha transformado al hombre para dar vida a la leyenda. ¿Cuál es, entonces, ese gran secreto que Can Yaman ha desvelado, ese elixir que lo ha convertido en el Sandokan que hoy vemos? Bueno, vamos a desgranar esta maravilla poco a poco, porque no es un único ingrediente mágico, sino una orquestación magistral de múltiples factores que al unirse, crean esa alquimia capaz de cautivar. Para empezar, abordemos lo más evidente, lo que salta a la vista en las imágenes: el físico. Can Yaman siempre ha sido sinónimo de entrenamiento intenso. Lo hemos admirado en producciones anteriores, siempre en una forma física envidiable, siempre exhibiendo un cuerpo atlético y esculpido. Pero para encarnar a Sandokan, el listón se ha elevado a niveles estratosféricos. Ya no se trata solo de estar tonificado o de lucir un físico definido, el objetivo ha sido adquirir una musculatura más densa, más potente, que irradie esa fuerza bruta y esa resistencia casi sobrehumana que se le exige a un guerrero pirata legendario. Las fuentes cercanas a la producción, y el propio Can en declaraciones puntuales que han trascendido a los medios, han dejado caer sutiles pero reveladoras pistas sobre la rigurosa rutina de entrenamiento que ha seguido. Olvídense de la idea de ir al gimnasio un par de veces a la semana para mantener la forma. Esto es un compromiso diario, una devoción absoluta y un desafío constante. Se comenta que ha trabajado mano a mano con entrenadores especializados en la preparación física para producciones cinematográficas y televisivas, profesionales que diseñan rutinas a medida, adaptadas con precisión milimétrica a las exigencias de cada personaje. Y para Sandokan el enfoque ha sido implacable: ejercicios de fuerza pura, entrenamientos de potencia explosiva y rutinas de resistencia muscular que desafían los límites. Imaginen levantamientos de pesas que rozan lo imposible, entrenamiento funcional que simula a la perfección movimientos de combate, agilidad y estrategia, y por supuesto, una dieta que raya en la ascética. Y cuando hablamos de estricta nos referimos a un régimen alimenticio que con toda probabilidad implica un consumo masivo de proteínas magras para la construcción muscular, carbohidratos complejos para mantener niveles de energía sostenidos y una gestión obsesiva y meticulosa de las calorías.
No hay lugar para caprichos, para indulgencias culinarias, para azúcares prohibidos o grasas saturadas traicioneras. Cada comida, cada gramo de alimento, cada sorbo de agua, está minuciosamente calculado para optimizar el rendimiento muscular, acelerar la recuperación y esculpir una definición que parezca tallada en piedra. Es un sacrificio colosal, una renuncia significativa, pero es una parte fundamental e inseparable del proceso para convertirse en Sandokan, para que su cuerpo sea un reflejo fidedigno de la imagen de un líder de hombres, de un pirata audaz que surca los océanos y libra batallas en tierra con una fiereza que quita el aliento. Pero el secreto que ha desentrañado Can Yaman para dar vida a Sandokan no se limita a los confines del gimnasio y la cocina. Existe un componente actoral, una inmersión total y absoluta en el alma del personaje, que es, si cabe, aún más crucial y determinante. Sandokan no es solo un compendio de músculos y destreza física, es también alma, es historia, es un legado. Y Can se ha dedicado a ello con una intensidad febril. Se ha sumergido en las profundidades de las novelas de Emilio Salgari, el genio creador de Sandokan, para desentrañar la compleja psicología del personaje, sus motivaciones más recónditas, su pasado que lo forjó, su visión única y a menudo desafiante del mundo. Esto, para un actor, es el pilar fundamental de cualquier interpretación. No se trata simplemente de memorizar líneas de diálogo, sino de sentir el personaje, de habitar su piel, de respirar su aire. Además de la investigación literaria, se ha rumoreado extensamente que ha estado recibiendo clases intensivas de combate cuerpo a cuerpo, de esgrima elegante y letal, e incluso de técnicas de supervivencia en entornos salvajes y hostiles. Estas disciplinas no solo dotan de una credibilidad innegable a las escenas de acción que sin duda protagonizará, sino que, de manera fundamental, ayudan al actor a desarrollar una conciencia corporal excepcional, una agilidad felina y una coordinación motriz impecable, cualidades intrínsecas que se esperan y se exigen de un personaje de la talla de Sandokan. Imaginen la cantidad de horas de práctica incansable, de caídas controladas, de ensayos de golpes y movimientos, para que en la pantalla todo fluya con una naturalidad pasmosa, con un instinto innato que cautive al espectador. Y no podemos dejar de lado la importancia del idioma y la cultura. Sandokan es un personaje intrínsecamente ligado a una época y a un lugar específicos, con sus propias particularidades sociales y culturales. Can Yaman, un talentoso actor turco, se enfrenta al desafío de interpretar a un personaje que, si bien es ficticio, está anclado en un contexto histórico y geográfico muy particular y rico. ¿Cómo se ha preparado para esta faceta tan crucial? Es altamente probable que haya recibido un asesoramiento cultural exhaustivo, que haya estudiado a fondo las costumbres, los modales, la etiqueta y la forma de expresarse de la época y la región donde se ambienta la narrativa. Esto puede abarcar desde la perfección de la pronunciación y el acento hasta la comprensión de las complejas jerarquías sociales, las creencias arraigadas y las dinámicas de poder imperantes. Es un trabajo de investigación meticulosa y una dedicación encomiable que trasciende con creces la mera interpretación superficial. Otro punto clave y que a menudo se pasa por alto o se infravalora, es la preparación mental. Dar vida a Sandokan, un personaje tan emblemático cargado con el peso de la historia, con una intensidad emocional tan profunda y con una responsabilidad que trasciende la pantalla, requiere una fortaleza mental a prueba de balas. Can Yaman ha compartido en ocasiones su práctica de meditación y cómo utiliza técnicas de visualización para prepararse para los roles más exigentes. Para Sandokan, este proceso seguramente ha implicado visualizarse a sí mismo encarnando al personaje, sintiendo su poder innato, su liderazgo carismático, su determinación inquebrantable. Es un trabajo de autoconvicción, de creerse verdaderamente Sandokan antes incluso de pisar el set de rodaje. Y por supuesto, la conexión intrínseca con el equipo. Una producción de la envergadura de Sandokan exige una comunicación fluida, una sincronía perfecta y una confianza mutua inquebrantable entre el actor protagonista, el director y el resto del equipo creativo y técnico. Can Yaman ha demostrado ser un actor de una entrega ejemplar y de una profesionalidad intachable, y es muy probable que haya trabajado codo con los directores para dar forma y pulir su interpretación de Sandokan. La química que logre establecer con los demás actores, especialmente con aquellos que darán vida a sus leales aliados y a sus formidables enemigos, también es un factor determinante. Los rumores apuntan a que la producción ha reunido a un elenco de primerísimo nivel, y es así. Ya en el set de rodaje es algo que, sin duda alguna, se transmite de manera palpable a la pantalla. Ahora abordemos un aspecto que, aunque pueda parecer secundario, juega un papel fundamental en la construcción de un personaje tan visual y estilizado: la moda y el vestuario.
Sí, sé que suena a un detalle menor, pero para un personaje de la talla de Sandokan, el vestuario es mucho más que una simple prenda de ropa, es una extensión vital de su personalidad, un reflejo tangible de su espíritu indomable. Los diseñadores de vestuario se esmeran en crear trajes que no solo sean históricamente precisos o inspirados en la época, sino que también realcen la imponente figura del actor y, lo que es más importante, transmitan la esencia más pura del personaje. Piensen en las icónicas camisas abiertas que insinúan, los chalecos que denotan autoridad, los pantalones amplios que permiten libertad de movimiento, los turbantes que añaden un toque de misterio y distinción. Cada elemento, cada costura, está meticulosamente diseñado para evocar ese espíritu aventurero, audaz y seductor que define a Sandokan. Y un actor como Can Yaman, con su físico privilegiado, sabe cómo portar esas prendas para que el impacto sea aún mayor. Además de la vestimenta, no podemos obviar el poder de la iluminación, la cinematografía y la banda sonora, todos ellos elementos que contribuyen de manera decisiva a crear la atmósfera envolvente y la imagen icónica del personaje. El secreto de Can Yaman para Sandokan, en realidad, es un secreto maravillosamente compartido con todo el equipo de producción. Es la suma de innumerables talentos y esfuerzos coordinados. Él es la cara visible, el cuerpo que se mueve y la voz que resuena como Sandokan, pero está rodeado por un ejército de profesionales dedicados que trabajan incansablemente para insuflar vida a este mito que ha cautivado a generaciones. Podríamos resumir el secreto de Can Yaman para Sandokan como una receta magistral de ingredientes de la más alta calidad. En primer lugar, encontramos el asterisco compromiso absoluto con la preparación física. No se trata de una simple visita al gimnasio, hablamos de un entrenamiento específico y milimétricamente diseñado, acompañado de una dieta rigurosa y controlada para moldear el cuerpo a las extremidades demandas del personaje. En segundo lugar, está la asterisco inmersión actoral profunda y total. Esto implica un estudio exhaustivo del personaje, una comprensión íntima de su psicología, sus motivaciones más profundas y su contexto histórico y cultural. En tercer lugar, el asterisco desarrollo de habilidades específicas. La adquisición de destrezas como el combate, la esgrima y todo aquello que haga creíble y palpable su faceta de guerrero indomable. En cuarto lugar, la asterisco preparación mental inquebrantable. El uso de técnicas como la meditación y la visualización, y la fortaleza para asumir un rol tan icónico y cargado de responsabilidad. En quinto lugar, la asterisco colaboración activa y la comunicación fluida con el equipo de producción. Comprender la visión global del proyecto y aportar su valiosa experiencia para crear un Sandokan verdaderamente memorable y digno de su legado. Y por supuesto, no podemos olvidar su asterisco carisma natural innato, esa chispa única que lo hace tan especial y que, cuando se canaliza correctamente, potencia exponencialmente cualquier personaje que interpreta. Es sencillamente fascinante observar cómo un actor puede someterse a una transformación de tal magnitud. No se trata de magia, aunque el resultado pueda parecerlo, es el fruto de un trabajo arduo, de una dedicación incansable y de una pasión innegable por su arte. Can Yaman no se limita a interpretar a Sandokan, está honrando un legado, está reviviendo un mito para las nuevas generaciones, infundiéndole nueva vida y relevancia. Y eso, créanme, requiere un nivel de compromiso que va mucho, mucho más allá de la superficie. Así que la próxima vez que sus ojos se posen en las imágenes promocionales, que lean los avances llenos de intriga, o que vean a Can Yaman luciendo la piel de Sandokan, deténganse un momento y recuerden todo el esfuerzo, la disciplina rigurosa y la pasión desbordante que hay detrás de esa asombrosa transformación. No es solo un actor poniéndose un disfraz, es un artista entregándose por completo a un personaje, modelándose, transformándose, para ofrecernos la versión más brillante y cautivadora posible de nuestro querido tigre de Malasia. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo del secreto detrás de la transformación de Can Yaman para Sandokan. Ha sido un viaje fascinante y lleno de descubrimientos, ¿verdad? Espero sinceramente que les haya gustado tanto como a mí prepararlo y compartirlo con ustedes. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué es lo que más les ha impresionado de la metamorfosis de Can Yaman? ¿Qué expectativas tienen puestas en esta nueva y emocionante versión de Sandokan? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, responderlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo, si simplemente han disfrutado de la charla y la información que hemos compartido, no se olviden de dejarle un buen y generoso me gusta.
Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido valioso y entretenido para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean devotos fans de Sandokan o que simplemente disfruten de las historias de transformación, dedicación y superación personal. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura. ¡Chao!